Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Es maravilloso podernos ver nuevamente por medio de este programa Buenos días, Señor Jesús, y poder disfrutar del estudio de las Sagradas Escrituras, en esta ocasión con el tema Pilato se lava las manos. El versículo de esta mañana se encuentra en San Mateo 27, 26 y dice: Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Oremos, por favor. Gracias, nuestro Dios y nuestro Padre, por concedernos esta nueva mañana. Gracias porque Cristo está a nuestro lado para ayudarnos a tomar decisiones sabias. Te suplicamos que por favor sanes a los enfermos, bendice a los hospitales, bendice a nuestros gobernantes, dale sabiduría para tomar buenas decisiones que favorezcan a la gente que gobiernan. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarle a que usase represalias, si era posible, o impulsarle a realizar un milagro para librarse y así destruir el plan de la salvación. Una mancha sobre su vida humana, un desfallecimiento de su humanidad para soportar la prueba terrible, y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta y la redención del hombre habría fracasado. Pero aquel que con una orden podría haber hecho acudir en su auxilio a la hueste celestial, el que por la manifestación de su majestad divina podría haber ahuyentado de su vista e infundido terror a esa muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. La mansedumbre y paciencia de Jesús le exaltaban por encima de la humanidad y probaban su relación con Dios. Su humillación era la garantía de su exaltación. La ira de Satanás fue grande al ver que todos los insultos hechos al Salvador no podían arrancar de sus labios la menor murmuración. Aunque se había revestido de la naturaleza humana, estaba sostenido por una fortaleza semejante a la de Dios y no se apartó ni un momento de la voluntad de su Padre. Pilato mandó entonces que se trajese a Barrabás al tribunal. Presentó luego los dos presos, uno al lado del otro, y señalando al Salvador dijo con voz de solemne súplica: He aquí el hombre, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Ahí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas, desnudo hasta la cintura. Su espalda revelaba los largos y crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor, pero nunca había aparecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. En sorprendente contraste se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás le proclamaba como el empedernido rufián que era. El contraste hablaba a toda persona que lo contemplaba. Algunos de los espectadores lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos que era todo lo que aseveraba ser.
La paciencia del Salvador, que no exhalaba una queja, llenó a Pilato de asombro. No dudaba de que la vista de este hombre, en contraste con Barrabás, habría de mover a simpatía a los judíos, pero no comprendía el odio fanático que sentían los sacerdotes hacia aquel que como luz del mundo había hecho manifiestas sus tinieblas y error. Habían incitado a la turba a una furia loca y nuevamente los sacerdotes, los príncipes y el pueblo elevaron aquel terrible clamor: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Por fin, perdiendo toda paciencia con su crueldad irracional, Pilato exclamó desesperado: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen». Volvió al tribunal y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. El Salvador había hablado abiertamente a Pilato, explicándole su misión como testigo de la verdad. Pilato había despreciado la luz, había abusado del alto cargo de juez, renunciando a sus principios y autoridad bajo las exigencias de la turba. Jesús no tenía ya más luz para él. Enojado por su silencio, Pilato dijo altaneramente: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Jesús respondió: Ninguna potestad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así, el Salvador compasivo, en medio de sus intensos sufrimientos y pesar, disculpó en cuanto le fue posible el acto del gobernador romano que le entregaba para ser crucificado. Cristo señalaba a Caifás, quien lo había entregado. Pilato, Herodes y los soldados eran comparativamente ignorantes acerca de Jesús. Insultándole, trataban de agradar a los sacerdotes y príncipes. No tenían la luz que la nación judía había recibido en tanta abundancia. Pilato volvió a proponer la liberación del Salvador, mas los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, continuaron, a César contradice. Esto tocaba a Pilato en un punto débil. Era sospechoso para el gobierno romano y sabía que un informe tal le arruinaría. Sabía que si estorbaba a los judíos, volverían su ira contra él. Nada descuidarían para lograr su venganza. Tenía delante de sí un ejemplo de la persistencia con que buscaban la vida de uno a quien odiaban sin razón. Pilato volvió a presentar a Jesús al pueblo diciendo: «He aquí vuestro rey». Volvió a oírse el furioso clamor: «¡Quita, quita, crucifícale!». Con voz que fue oída lejos y cerca, Pilato preguntó: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Pero los labios profanos y blasfemos pronunciaron las palabras: «No tenemos rey, sino a César». Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía rechazaba a Dios como su rey. De allí en adelante no tendrían libertador. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Fueron responsables de los terribles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: «Inocente soy de la sangre de este justo, veréislo vosotros». Volviéndose a la multitud declaró: «Limpio estoy de su sangre, tomadle y crucificadle. Pero notad, sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo, y aquel a quien él llama su Padre, os juzgue a vosotros y no a mí por la obra de este día». Luego dijo a Jesús: «Perdóname por este acto. No puedo salvarte». Y cuando lo hubo hecho azotar otra vez, le entregó para ser crucificado. Pilato cedió a la exigencia de la turba. A pesar de sus precauciones, aquello que temía le aconteció después. Fue derribado de su alto cargo y atormentado por el remordimiento y el orgullo herido. Poco después de la crucifixión se quitó la vida.
Asimismo, todos los que comercian con el pecado cosecharán pesar y ruina. Cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás contestó desafiante: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así ha sido a través de estos 2000 años. El pueblo judío ha sufrido terriblemente por haber crucificado al Hijo de Dios. Dios tenga piedad de cada uno de nosotros. De ninguna manera crucifiquemos a Jesús con nuestros hechos. Al contrario, glorifiquémoslo con nuestros actos en este precioso día. Oremos, por favor. Tómanos, Señor, de tu mano en este día para no ofenderte, ni en pensamiento ni en palabra. Vigila nuestro caminar, que nuestros actos sean positivos y que glorifiquen tu nombre. En Cristo lo pedimos. Amén. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Cristo. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Dios. No tomes cuenta de sus faltas, dale la mano cuando caiga. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Dios. Hola amiguitos, buenos días. Les damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho, venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo: ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo: ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo: yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan
para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro, y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad, y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David, y entonces Jonatán fue con un arco y flechas, y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos, lejos, lejos. Entonces le dijo al muchachito, anda y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara, porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho, porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy, muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera que de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando, huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron, ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo, no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente, ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato, el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y a que no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo, oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo, rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos
a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy, muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.